the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold. No te vayas, Maybe no me he movido. you're cold, Dime algo bonito. but you're so ¿Qué quieres que te diga? warm Miénteme. Dime que inside. todos estos años has estado esperando por mí. Dime que aún me amas como yo te amo. Es uno de los diálogos más famosos de la historia del cine y pertenece a la película Johnny Guitar, del año 1954, dirigida por Nicholas Ray. Un western, una película del oeste, fantástica, muy atípica, una película extraña, una película con personalidad propia, un western que llaman atípico, no tiene pocos convencionalismos de este tipo de cine, sin embargo tiene una personalidad y unas características muy importantes que ha fascinado a muchos cineastas durante toda la historia del cine, y es la segunda película que ponemos de Nicholas Ray. Hace unos pocos meses, pudimos hablar aquí de En un lugar solitario, otra obra extraordinaria de Nicholas Ray, que también tiene mucho que ver. Y bueno, pues esta vez vamos a hablar de Johnny Guitar. Johnny Guitar es el nombre también de la canción, muy importante en la película, de Peggy Lee, la cantante. Y vamos a hablar, sobre todo la razón es que quería dedicársela a la memoria de mi padre. Es una de las películas que más le gustaban, una de las películas que más le fascinó, no tanto en su infancia, de la que se acordaba por ciertas sensaciones, pero sobre todo cuando la volvió a ver con los años, por realmente una madurez que hay en esa película y una absoluta característica de obra maestra que tiene este cine, que llegan a fascinar y a formar pues uno de esos auténticos grandes monumentos del séptimo arte. Está interpretada por Joan Crawford, una Joan Crawford ya cercana a los 50 años, una auténtica estrella del cine, una de las mejores actrices, con ganadora de un Oscar en 1945, con la película Mildred Pierce, no se me va a olvidar, basada en la novela James M. Cain. Aquí se tituló, si mal no recuerdo, Almas en suplicio. El título en español no tiene nada que ver, en inglés es el nombre. Una película extraordinaria también, que podríamos ponerla aquí, pero bueno, es de Michael Curtis, dirigida con Anne Blyth. Una película extraordinaria por la que digo ganó un Oscar. Y luego Sterling Hayden, aparte de otros. Sterling Hayden no ha sido una gran figura de Hollywood, sin embargo ha sido un actor muy bueno, excelente y que merece la pena recordar y reivindicar. Ha participado en multitud de películas, no como protagonista absoluto, pero sí como un actor muy sólido. Pues sin más, vamos a dar comienzo a hablar, a contaros un poco por qué esta película es muy buena, por qué esta película merece reivindicarse, recordarse, y sobre todo porque esta película tiene un sentimiento muy particular que fascinó a mi padre, al que con mucho cariño le dedico esta ponencia que vamos a hacer, y al que agradezco realmente todo, pero especialmente mi afición al cine, sobre todo, y aprender muchas cosas sobre este género, y amar sobre todo este tipo de cine clásico, que hoy parece un poco denostado, un poco arrinconado en ciertos sectores, no demasiado popular. Os invitamos a ver esta película y cuando la veáis podéis escuchar todas las cosas tan interesantes que vamos a contar aquí con mis compañeros del club La Pimpinela Escarlata. Os emplazo ahora en un instante para ver nuestro coloquio. Muchas gracias. La película se llamaba Mujer Pasional. Sí, adquirió ese título. Y claro, es un nombre muy apropiado con toda la trama que tiene, porque hablan de la pasión de esas dos mujeres enfrentadas por el amor de una persona, de un hombre, pero es curioso que pongan ese título porque además la película destila mucha pasión desde el primer momento, entonces es una curiosidad, pero me pareció interesante. La película, pues como bien se ve, es un enfrentamiento entre mujeres. Me parece una película totalmente rara y curiosa porque los protagonistas son las dos mujeres. Las mujeres son las protagonistas, las que llevan toda la trama, llevan todos los problemas, las soluciones y todo, lo llevan ellas. Tanto Viena
como Emma, porque Emma es la que organiza a todo el pueblo para que vayan en contra del grupo y de Viena. Entonces es súper curioso porque en esos años no se había hecho ninguna película donde la protagonista sea una mujer, y menos en ese género, porque el género de western siempre estaba tomado por los hombres, porque además era una... Alguna había que se había hecho, por ejemplo, Belle Starr y tal, que tuvo como bandida ella, Claro. y así que había, pero muy raro, no con esas características. Era raro, Y además ambientado en el western. Que, claro, es que en la época esa, un western con sus características claro, es más extraño que es una mujer, muchísimo más extraño, porque evidentemente aquí iban a tiros, claro, y entonces las historias... Quien no sabía disparar y quien no podía... Claro, se las traía y se las veía. Claro. Mm. Sí, es una película que me ha gustado mucho. ¿Te ha dado la impresión de que es un western o no? Quiero decir... Tiene elementos de western porque tú ves los vaqueros, Sí, hablan de los ganado, hablan disparos, hablan todo. de los trenes, de las vías que están Sí. colocando, del salón de juegos, o sea, tiene todos los elementos de western, pero es una película romántica, Ujú. Totalmente. Súper O sea, pasional, es- la verdad que lo que es lleva una película totalmente romántica. el hilo de de toda la historia. Ahí aquí vemos dos mujeres, sin embargo, son muy diferentes, ¿verdad? Son casi un poco contrapuestas, pero ambas tienen la característica de que son mujeres muy fuertes, o sea, son mujeres que arrastran a los demás. Pero Eso ves, no yo sé por si ejemplo, lo has- la diferencia en cuanto a esto que hablas, por ejemplo, que sí que noté, me resultó curioso como la primera vez que aparece Viena la definen como parece un hombre, ¿no? En plan, cómo se comporta, incluso cómo viste, y me resultó curioso, ¿no? A ver, curioso, es comprensible, lógicamente, que además para la época en la que está, pues que ciertos atributos, ciertos comportamientos y todo, pues se atribuyan más a mujeres o hombres, pero lo definieron así. Y luego, cuando ves a Emma, es cierto que Emma mueve a todo el pueblo, pero cuando hay que tomar una decisión realmente no se le escucha y no es ella la que tiene la última palabra, pero cuando habla Viena, la poquita gente que la rodea, ella tiene un talante totalmente distinto a Emma y sí que, no sé cómo decir, ha conseguido dentro del grupo de hombres que la rodean, porque al final es una mujer rodeada de hombres en ambas situaciones, la escuchen, le den valor a lo que ella dice y estén realmente a su lado, no solo te acompaño en el entorno, sino también en pensamiento y decisión, ¿no? Es muy interesante, yo creo que una la profesan admiración a Viena, Sí. admiración y tiene autoridad, y la otra arrastra, la hacen caso y arrastra a los demás, pero más por miedo, por un carácter más irrefrenable, entonces la arrastran pero no la admiran. Yo creo que está muy bien ahí diferenciado en esos pocos dos caracteres Es que de autoridad. Emma tiene la cualidad de urdir por debajo. En cambio, Viena es una persona que por el negocio que tiene, por la forma en que se sospecha que ha conseguido el negocio, es una mujer, como bien dice la expresión, de armas tomar. Es una mujer muy decidida y con mucho carácter. En cambio, Emma se ve que tiene carácter, pero es más de urdir, de ir por detrás, de comer la oreja a la gente por debajo. O sea, es un poco más traicionera en ese aspecto, se la ve, se nota. A ver, eso se nota muchísimo, por ejemplo, hay una escena, la de el linchamiento, digamos, que se nota muchísimo esa actitud que tiene Emma. A mí esa escena la verdad que me sorprendió, me impactó más que otra cosa, ¿no? Me resultó bastante impactante. Como incluso, o sea, de qué manera se notan los distintos comportamientos que incluso cuando están realizando un acto en contra de Viena, al final nadie es capaz de llevarlo a cabo, ¿sabes? Todo el mundo al final está casi más en el lado de esa mujer en contra de la cual Pues supuestamente no están convencidos, estaban, claro, les está arrastrando algo que realmente no parte de ellos propiamente y les cuesta dar ese paso.
¿verdad? Sí, claro, porque se sienten influenciados, como bien dice Lucía, alguien que les está comiendo por detrás la oreja y claro, al final se dan cuenta de aquello, porque hay muchos momentos que le dicen, mira, hasta aquí, basta. Luego hay el personaje masculino de Sterling Hayden, que es el nombre, realmente la película lleva el nombre suyo, Johnny Guitar. A mí me parece que, sin llegar nunca a lo mejor al nivel de Viena, pero poco a poco en la película va cobrando protagonismo, va saliendo, digamos, Johnny Logan, cuando al principio era Johnny Guitar, va emergiendo hasta que al final ya su papel se vuelve realmente importante, sin llegar a comerse el de Viena, obviamente, el de Joan Crawford, pero sí que va emergiendo poco a poco. A mí me resulta interesante, bueno, la película, aparte del tema que trata, que puede ser un tema central de celos, un tema romántico, eso hay muchas películas que lo tratan, sin embargo, aquí cómo está tratado. Yo creo que esta película es totalmente, no se puede separar de la música, es decir, la música es una canción de amor y la película creo que interpreta esa música por medio de estampas pequeñas que son casi reales, que muestran casi algo de ensoñación, extrañas, de sensaciones, que va proyectando y va contándonos esa balada de amor, que ese Johnny Guitar del título es Viena cantando esa balada de amor hacia él. Porque todo lo que hay en la película, todo eso sobra cuando ella dice te vayas o te quedes, te voy a amar en la canción, siempre va a ser Johnny Guitar, ahí sabemos toda la película ya. Claro. Y en la película con escenas nos llega al final para demostrarnos eso, claro. ¿Verdad? Y luego, bueno, pues eso, en cuanto a la composición de escenas, no sé si ha habido alguna que os llame especialmente la atención, que sea, yo tengo muchas, algunas extrañas, pero hay algo que te ha llamado la atención, digamos, una escena, una iluminación, del apartado técnico un poco, de los colores. A mí, o sea, hablando un poco así de esto, me encantó la escena casi final, en la que aparece Viena con el vestido blanco, tocando el piano en lo alto de la escalinata, esa es como una escalera o algo, ¿no? Que está el piano una zona un poco más alta. No sé, me esperaba, o sea, al final, después de ver las escenas previas, me podía esperar algo así, pero cuando entraron en escena justo en ese momento allí, no sé, me gustó muchísimo el cómo acompañaba además la música a sus palabras, cómo se veía ese vestido blanco brillante con su rostro en el fondo de la pared, el piano, no sé. Estéticamente me gustó, yo creo que es de las escenas que más me ha gustado de la película. ¿Y a ti, Ángel, alguna Me escena, sobre todo eso, alguna que te haya llamado la atención, los colores, algo de la fotografía, alguna escena rara, extraña? Estuve leyendo y decían que la manera de filmar esta película ha sido no con la Technicolor que se usaba en aquella época, ha sido con True Color, que resaltaba muchísimo más los colores. Y es verdad, cuando tú ves la película, los rojos son muy rojos, los blancos son muy blancos, son exageradamente, los colores básicos resaltan mucho en la película y se nota un montón. Sobre todo cuando hacen el enfoque, y es una de mis escenas favoritas, cuando se ve a Viena hablando con Johnny Guitar y la iluminación solamente es del rostro, resaltan un montón los ojos y la boca mientras está hablando, porque todo lo demás está a oscuras, pero tiene un óvalo de iluminación impresionante. Esa escena me encanta porque esa iluminación es perfecta. Es que es casi... Cuando está ahí arriba hablando No, cuando está... La escena del diálogo, ¿verdad? Del diálogo, justo. Sí. Del diálogo, Ya que ella aparece por la noche. Eso es. Es que es una película que, aunque tiene un buen ritmo narrativo, es verdad que está construida a base de escenas que por sí solo ya tienen una entereza fuerte y que son muy distintas. Claro. Se ve en el vestuario de ella cómo cambia, de estar vestida de chico, cuando se levanta, además se levanta por la noche, Claro. un traje precioso rojo con una capa negra que parece casi motivos góticos. Es una película también que tiene mucho que ver con lo gótico. La escena que decía Margarit del piano, eso es una dama de un castillo gótico, de un piano, ese traje,
después de haber pasado de algo tan masculino como puede ser ese traje de pistolero, Sí, sí, de la primera escena. sí, de autoridad, pasa a un traje completamente femenino, casi de boda, Claro. ¿no? Sí, sí. otra cosa totalmente distinta, ya ha habido un cambio, pero en el intermedio está este otro vestuario suyo, Sí. ¿no? Que es absolutamente femenino y casi de una aparición irreal, como digo, de cuento gótico, de una dama, Sí, sí. y aparece con ese juego de sombras, de claroscuros muy de cine negro. Sí. Sí, Lo sí, que tú justo. decías del rostro es una iluminación que tiene mucho que ver. Esto podría haber casi sido una película también de cine negro. De cine negro, Tiene sí. mucho, O sea, mucho que ver. si quitas toda la ambientación de western, puede ser tranquilamente una película de cine negro. Sí, además la femme fatal de Excelos, tal, está, en el cine negro se da mucho, en el oeste no lo hemos visto casi, por lo menos con mucho más. Así que yo creo que eso es lo que comentabais esa escena, es que hay muchas que son casi como individuales, cuadros individuales construidos con mucha originalidad, ya desde que entran, cuando vemos a esos cupriers, se llama, Sí. los que están ahí, es rarísimo. Los A mí me resulta todo rarísimo. Están solos en el Sí. establecimiento. Solos ahí, están- y lo que suena es el viento. Alrededor, un viento atronando y ellos ahí solos mirando con un aspecto extraño. La verdad es que la película es muy rara, es muy extraña. Sí, pero o sea, está ambientada, tan bien ambientada. O sea, el director tuvo la idea de poner una casa de juegos fuera del pueblo, totalmente alejada del pueblo. Sí. Pero ¿por qué se construyó ahí? Viena lo dice en un momento. Saqué información de un arquitecto hace mucho tiempo, Sí. cuando estaba de cena en las primeras escenas de Viena, y el banquero, no era el banquero, era el constructor Sí, de el las constructor, vías, sí, de sí, las vías justo. del tren. Entonces, ella ya tenía planes hechos de muchísimo tiempo. Se ve ahí desde el primer momento que es una mujer que lo tiene todo planeado, que lo tiene todo pensado, que lo tiene todo claro, que no hace las cosas al azar, que no las hace por capricho ni sino lo tiene todo muy bien pensado. Y cuando surge la discusión con Emma, se lo deja claro, le dice, por aquí va a pasar una vía del tren, y queráis o no, mi local se va a llenar, punto. Sí, sí. De hecho, si te fijas, tenía la maquetita cuando le pregunta ¿esto Claro. qué te parece? Que le dijo pues como un pueblo, y tenía su maquetita en la que aparecía el establecimiento al lado de las vías del tren y el poblado que se había generado alrededor de su propio Sí, establecimiento. Claro. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, es una mujer de todas maneras. Esta historia es una película que lo que nos muestra no tiene luego, o sea, nos muestra algo, pero realmente lo que nos insinúa es mucho más. Claro. Primero porque hay una historia de amor primera, que intuimos de ahí, que es cuando él sospechamos que era un pistolero muy agresivo o muy con una fama de... Y ella debía estar trabajando ahí, pues, de algo de cabaret, de medio prostituta, algo en el bar, de camarera de mala muerte, Claro. y ahí se enamoraron, ¿no? Ahí tuvieron un amor y él se fue, ella se enamoró mucho y él se fue porque no quería atarse. Esa historia sí que sería más del oeste típica, Claro, ¿verdad? lo más común que pasaba. Eso es lo más común, y sin embargo aquí de repente han pasado 5 años y la historia nos cuenta lo que ha pasado después de cómo se ha rehecho ella, Claro. entre comillas, se ha hecho una mujer súper fuerte, que no le ha quedado otro más remedio que adoptar un carácter autoritario, con mucha fuerza, pero manteniendo unos principios, ¿verdad? Claro. Y él ha dejado, al parecer, las pistolas y se ha dedicado a tocar la guitarra, Claro. y en ese momento confluyen otra vez sus destinos. Parece que ella le llama, ¿no? Ella le llama. Sí, yo creo que para retomar aquello que habían dejado, porque por lo que cuentan, a ver, Johnny trata de mantener desde el inicio de la película un perfil bajo. Se ve que era un pistolero de los mejores, porque en cuanto han escuchado el nombre verdadero, todos han dado un paso atrás y han dicho, aquí no nos metemos. ¿Por qué? Porque se ve que pero mantenía un perfil bajo, porque él no quería que le conozcan, no quería volver a... vuelo, no quería Es nada. como si pero- no quisiera volver, ¿no? Claro. A ser lo que fue. Claro, pero mantenía siempre un perfil bajo hasta el momento en que tiene que dar la cara por Sí, porque Viena. no hacen más que además presionarle y presionarle por todas partes. Pero aún así mantiene su perfil bajo, o Sí. sea, se defiende como tiene que defenderse en los momentos, pero vamos, o
sea... Está supeditado además, sobre todo al comienzo, a Viena, le dice No, la ya. otra, lo que digas, y él sí, tal, así No, como... la expresión que usa me gustaba mucho porque decía lo que usted mande. Sí, sí. Porque además le hacía notar desde el principio que no solamente era la jefa, porque un jefe te puede dar una orden, pero no mandarte. Él se estaba poniendo a los pies de ella. Sí, sí, efectivamente. Totalmente. Claro. Bueno, luego, en cuanto... Estamos hablando de los protagonistas, pero Sí. creo que también merece nombrar a un elenco de secundarios, de personajes que rodean toda esta historia, donde hay historias enrevesadas entre ellos también, y unas características no son simplemente secundarios que vayan a llenar espacios, sino que cada uno tiene una personalidad propia muy marcada y desarrollada, ¿verdad? Está la banda esta con Dancing Kid, con el Esa chico banda, joven, sí, y luego todo lo que es los perseguidores del pueblo, Claro. ¿verdad? Que eso está el sheriff y está el otro que parece que lo tiene Emma controlado, porque hace lo que Claro. él dice, que podemos intuir. Entonces, realmente la historia, el eje de la narración viene por los celos que tiene Emma a Dancing Kid, que Dancing Kid prefiere a Viena, y eso es lo que mueve realmente la trama, ¿verdad? O sea, es una historia paralela que va ocurriendo y la acusación falsa de un atraco a una diligencia que se lo cargan a esta gente, Exactamente. que no eran trigo limpio, eran un Claro. poco, sobre todo eso, este de la banda, el que se pelea con él, Sí, sí, sí. pero los otros, bueno, pues uno un poco tonto, era un poco, no eran trigo limpio esta gente. El siempre enfermo. Claro, el que sea siempre enfermo, eso es, y el joven, que el niño que se cree muy mayor y que el pobre pues no, ya. Así que es verdad que los secundarios te llaman o a ti la atención especialmente algún secundario, porque yo ahora voy a decir el mío. ¿Algún secundario, la atención en especial? Sí, algo que hayas visto así de alguno de los personajes más secundarios. O sea, yo es que cuando estabas ahora comentando lo de los secundarios, lo que más me llamó la atención fue lo que es la banda en sí, no como Sí, personaje único, sino la banda de 4. sí, O sea, qué bien montada estaba y cómo estaban distinguidos cada uno de los personajes. muy bien equilibrados. Sí, El equilibrio es estaba el que, digamos, llevaba el mando, Sí, el que obedecía todo y le parecía que lo Todo está que bien, dijera El enfermo. el amo era maravilloso, el que continuamente quería rebelarse, quería como ponerse un paso por sí. encima, quería... Y luego el jovencito, ¿no? Que al final parece que estaba ahí porque a mí me dio la impresión, ¿no? De estoy un poco perdido, he caído aquí, pero de repente veo la posibilidad de dejar esto pues cuando quiere intentar ayudar a Viena, que va y le dice, ¿no? Que está buscando un poco como su lugar en ese pueblo, Sí. entre la gente, en aprender, en querer, se le ve. Me gustó mucho de ese personaje que el resto son todos, tanto de un lado como del otro, como Johnny Guitar, son hombres y pueden tener cada uno unas características más concretas, pero digamos que dentro de una misma línea. Y este otro jovencito me gustó mucho porque era como muy entusiasta, ¿no? En plan, todo lo que hacía era como muy entregado, muy... Me gustó mucho, me dio penita el cómo sucedió la Claro. historia para él, la verdad. claro. ¿A ti, Ángel, alguno...? Sí, Tom. Es el que yo tenía en mente también. También. Me parece Tom, fantástico. Me parece increíble. Es un personaje, además, que desde el principio le ves, te enteras de dónde está, de sus funciones, de lo que hace, pero no tomas en cuenta su personaje hasta el momento en el que muere. Justo. Es que además, si no te fijas mucho, a veces te puede pasar un poco Exactamente. bastante desapercibido, que Sí. curiosamente es lo que pretendía, porque Sí. él pasaba desapercibido. Sí, Y lo dice sí. cuando la entra va a el intentar muchacho- salvar. Sí, cuando el muchacho entra herido, dice, no te preocupes, a mí nadie me ve. Sí, justo. Sí, John Carradine, el actor, que cuando está ya muriendo le coge ella la cabeza, va corriendo y se ve el amor que ella le profesaba, y le coge y le dice, mira, por fin soy el centro de atención de todo. Dice, ¿por qué lo has hecho? Dice, porque tú lo hubieras hecho por mí. Sí.
Estamos viendo ya un carácter muy noble también de ella y de él, de ese hombre, que por eso estaban junto a ella. Y además ella lo hubiese Es hecho verdad. porque cuando has repartido el dinero, le dio un sobre extra y le dijo, dale esto a Tom Sí. y que se vaya. Sí, sí. O sea, ella había cogido el dinero, les dijo, o sea, claramente les dijo, tenéis para vivir 6 meses y cuando volváis, si todavía estoy aquí, continuamos. Sí. Una escena fantástica también es en la que cuando él coge el revólver, que además está muy Sí. bien pensada porque se lo coge al chico que llega herido Exactamente. y se lo guarda Sí. en la... Porque, y el otro lo sigue llevando aquí, entonces cuando Claro. sale le quitan este pero el otro no. Exacto. Y es cuando se apoya en la ventana, que esa escena está muy bien, con Sí. mucha tranquilidad y diciendo, mire sheriff, vaya, llévese Claro. al otro pero a ella ni la toque. Esa ahí está muy bien pensado, Sí, ¿verdad? También. Pero la frialdad con la que Emma dispara Sí, es, o sea, toda esa rabia que tiene esta mujer, porque se le ve odio y rabia Sí, desde el principio, Sí, total. lo expresa en ese disparo. sí, en sí. ese disparo. Una cosa que también es curiosa, o me ha resultado curiosa, es que me imagino que es así en la vida real. Lo fácil que puede ser empuñar un arma y disparar, y lo difícil que es matar a una persona en la horca porque le ves sufrir. Claro. Pero es el... Sí, es más... Es diferente. Es diferente. Es diferente. Porque nadie quería dar al caballo para que pase cuando al muchacho le ahorcan, todos giran la cabeza. ¿Por qué? Porque es desesperante, Sí. no es una muerte agradable. Pero cuando se trata de disparar, todos disparan. Sí, Con mucha el disparo es más Pero como un incluso duelo. Emma, Por Sí. eso si ves Emma es la que escena mata final en la que a dispara, Tom. casi ni se lo piensa Claro. y le cuesta mucho al final admitir que o es ella la que le da al caballo o nadie lo va a hacer. Claro. O sea, le cuesta muchísimo más pensárselo hasta el punto de que ofrece dinero a quien lo A quien haga lo por haga, ella, porque... Claro, yo creo que no es tanto el hecho de matar, sino como el hecho de acabar con alguien que sabes que es inocente. Claro. Entonces ella en el fondo sabía eso, entonces por eso Hombre, desde luego. al chico lo ahorcan porque creen que estaba en la banda esa, Claro. pero ellos saben que es inocente. Claro. Ellas saben en el fondo Lo íntimo, tienen claro. ellos solo tienen esa sospecha por culpa de Emma. Claro. Y la propia Emma se acobarda al acabar con una persona que realmente la supera, digamos, en nobleza, sobre Claro. todo. Sí, pero o sea, tan grande es Viena en ese sentido, porque cuando el muchacho se ve presionado, se gira y le dice ¿qué hago? Y ella le dice Sálvate. Es increíble, o sea, ella podía haber dicho no, o sea, que te maten, pero no, ella ha sido siempre una persona correcta, incluso Sí. en esos momentos tan difíciles. Y la templanza, la tranquilidad que tenía en todas esas escenas, cuando iba sobre el caballo, cuando... Digo, jolín. Ahí va con el vestido Sí. blanco, bueno, ahora hablaremos un poco, voy a abrir un pequeño apartado que vamos a hablar de contrastes, ya os digo, pero es verdad que lo que dices, Joan Crawford, aquí estaba, no recibió el Oscar, para mí tendría que haberlo recibido, me parece que es una actuación interpretación impresionante, ¿verdad? sí. No sé qué... No sé si es bella, no es evidente Marilyn Monroe o tal, No. pero despliega una persona tan enorme que rebosa de la película. O sea, estos personajes rebasan la película, Es que ¿verdad? tiene unos rasgos muy expresivos, tiene Muy, una muy boca muy expresivos. grande, unos ojos que te cautivan, es muy expresiva en general. Además creo que, o sea, como que expresa muy bien las emociones en cada momento, ¿no? Y tiene, pues por ejemplo, al principio que está muy seria, que no se quiere dejar llevar por ese sentimiento que le da cuando llega Johnny, y como luego, que esto me ha hecho pensar antes también, retomando el tema de la vestimenta de Viena, de cómo cambia, ¿no? De estar vestida al principio de una forma, luego con el vestido, pero no solo, o sea, no solo eso. Después de quitarse el vestido, vuelve a ponerse en vaqueros, pero ya no está con el mismo estilo que al inicio de la película, y creo que va a la, digamos, de la mano de ese cambio de actitud que va teniendo a lo largo de la película, de la seriedad inicial con la que comienza, y cómo poco a poco, cuando se va acercando a Johnny, cuando van otra vez confesándose esos sentimientos, cuando ella siente que después de esos 5 años en los que se obligó a no enamorarse de nadie, y yo creo por eso tenía esa actitud también tan rígida, tan seria, tan distante, porque ella no podía permitirse que nadie se volviera a acercar para no sufrir,
y al final cuando es Johnny el que poco a poco va consiguiendo acercarse otra vez, evoluciona un poco incluso su gesto corporal de rectitud, está más relajada, la forma en la que se viste, la forma en la que habla con él, esa cara seria empieza a estar más sonriente, más relajada, no sé, la verdad que creo que es todo, son pequeños detallitos que hacen que cuando vas viendo la película llegas al final y ves toda esa evolución en Sí. muchos aspectos. A mí hay especialmente uno de los gestos que más, de ella un momento de los que más me conmueve, y es cuando le están diciendo, dice el que toque la guitarra, ¿no? Que le dice ya al comienzo, y esta da como la vuelta, está dándole, Sí. y él mirando para el otro lado, entonces le dice, ¿qué quieres que toque? Dice algo amable, algo con Algo sentimiento. con sentimiento. Y entonces empieza a tocar las notas de la canción de Johnny Guitar y y se queda como mirando absorta, y de repente ahí se ve una profundidad, algo doloroso tan grande, un sentimiento que está a punto, que le dice, cambia, toca otra cosa, lo que sea, y se pone a tocar ya una cosa más alegre, Claro. ¿no? Pero eso no lo puede soportar, pero se ve ella, un rostro, pues eso, De sacando dolor. todas las emociones y de dolor, pero Sí. de una manera que el espectador le llega todo eso. Sí. Lo que pasa es que tenemos que imaginar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, nos lo está diciendo simplemente con una... Y además sale su rostro, es de los Sí. primeros planos que sale contrapuestos, no salen Claro. juntos ni nada. Es que nos imaginamos muchas cosas porque todavía no sabemos en ese momento qué historia tienen estos dos personajes, porque cuando llega pregunta por la ama. Sí, la traducción Sí, sí, en sí. inglés habla de, creo que de boss, el jefe, Claro, el encargado, algo así. claro. Y cuando aparece te busca, Sí. toca la guitarra, y la otra con un poco de desprecio, que luego hablaré. Sí, es un comienzo muy frío. Entonces, sabes que él ha sido llamado por ella y que de algo y de alguna manera se conocen, pero no lo tienes claro Realmente de sí que es momento. verdad. Es un juego de sospechas que tienes de Sí. momento, hasta el momento en que sale. Cuando está el danzarín por ahí, Eso te iba a decir, que el danzarín también sospecha que ellos se conocen Exactamente. algo. Ese día es que, bueno, los diálogos es algo aparte porque es que no hay una frase que no tenga un significado, que no aporte, que no sea además punzante, que Pero esté es que es- perfecto, ¿eh? Hay que apuntarlos, hay que verlos despacio porque son Claro. impresionantes. pero es que cada comentario es como un dardo. Sí, además Porque- con cierta sorna. y con- Exactamente, porque Johnny Guitar le dice Johnny Guitar. Dice- Eso no es un nombre. Me lo Me cambiaría. lo cambiaría, sí, y el otro luego se lo devuelve. Exactamente, Sí. el danzarín, Sí, sí. porque en inglés es Dancing Kid, Dancing Kid, y se quedó ya en la película como Sí, Kid, porque sí, no se Kid. podía Sí. no se podía quedar con el danzarín, pero sí, o sea, cada comentario, y luego cuando le dice, ¿y usted sabe bailar? Sí, es verdad, sí. Me lo cambiaría. Sí, no, los diálogos son espléndidos. Sí. Igual cuando le dice Dancing Kid, dice, no sé por qué hablas con extraños. Dice, Sí. es malo que extraño. Y dice, ¿eres un extraño? Y le dice, solo para los extraños. Exactamente. Y claro, el otro se queda como si están burlándose de mí, o Claro. que es todo una Sí, la una concatenación de diálogos muy buenos, ingeniosos y que nos ilustran además de cada personaje. Lo que pasa es que lo decía, hay una historia atrás que sabemos lo que ha ocurrido, pero que realmente intuimos más, tenemos que imaginar. Sí, a medida Igual que va- tenemos que imaginar, perdona, la relación que ha tenido Dancing Kid con Viena, Exactamente. igual que la de Emma con los otros, porque en ningún momento hay nada, o sea, No. hay 2 besos en la película y salen Y ya entre ellos está. 2, pero sin embargo está todo lleno de relaciones Claro. de amor que han ocurrido ahí, de todo eso está como atrás, y la Claro. película nos trata ya casi como de lo último, de un futuro, y Claro. lo demás lo deja al espectador. Es que Queda tú brillantemente. vas intuyendo poco a poco, porque cuando Emma es confrontada por Viena, le dice, di realmente por qué quieres matar al danzarín. Mm, Entonces ella dice, no sé a lo que te refieres, él es que va detrás de mí. sí. O sea, ya empiezas Es el que a esbozar va, un sí. poco Sí. de qué va el tema, de que es un despecho, es Sí. la mujer que quiere una venganza porque no se siente correspondida en ese amor. Mm. Entonces ya vas sospechando cosillas poco a poco a medida que van avanzando los diálogos. A mí Sí, me es una genera maravilla. como curiosidad la mente del director, ¿no? De cómo, o sea, si realmente si lo piensas,
hacen un papel de la mujer terrible, ¿no? En esa Emma, Sí. que supuestamente amando a un hombre por venganza y por despecho es capaz de matarlo, no solo a la mujer que se lo está robando, que en verdad no es así, Claro. pero no solo a ella, sino a él también, a la persona que supuestamente amas y que te gusta. Y me pareció como terrible, el papel de Emma me pareció Sí, es una persona un que ha papel sido... muy duro, muy... Sí, quizás el carácter más marcado de la película, pero es una mujer totalmente consumida por el odio. Total, Los otros total, tienen matices, ¿no? de envidias, de celos, casi todos Sí, tienen un poco sí. entre ellos, Claro. pero el de Emma es el papel que está una mujer pues, consumida por el fanatismo y el odio, Y porque el también odio. hay también odio hacia los que van a llegar del ferrocarril, ella está con los ganaderos, también es ese odio que se ha ido... Yo creo que es un despecho ya que se ha salido un poco de control. Se sale de control porque si no puede tener aquí, Sí, prefiero matar. prefiere que arda el mundo, en Sí, pocas sí, palabras. sí, O sea, sí. ni ferrocarril hablando de arder, Eso la estaba sonrisa pensando. que esboza cuando quema el local de Sí, Viena. eso es tremendo. O sea, Estaba ves la esperando maldad, verlo. ves la maldad Total. pura en esa sonrisa, porque lo hace sonreír. Ahora es una actriz maravillosa. Eso es No espectacular. queda, o sea, la ves, es Sí, fantástica, sí, la sí, verdad. sí, o sea, su papel lo hace de maravilla. Sí, sí, es sí. genial, es Sí. genial. Pero no sé si lo habréis leído, pero decían o dijeron que las dos actrices estaban enfrentadas en la vida real, Sí, parece que sí. porque dice que Viena no quería que actuase Emma, no Sí, recuerdo los buscaba a otra, sí. Sí, buscaba otra. Y tanto fue, dice que la aplaudieron en una de las escenas. Me parece que en una de las escenas, no recuerdo bien ahora, aplaudieron la actuación de Emma. Viena se cabreó tanto que fue al vestidor de ella y le rompió todos los vestidos de Bueno, cabreo. Yo eso no lo he leído, pero voy a Entonces dice que hubo un enfrentamiento Pues real, en la fíjate, vida al real. final O sea, iba a y ser- Por eso salían también los Claro, papeles, claro. porque había ahí un sentimiento poco actuado. Y Johnny Guitar, que era el actor, dijo, nunca voy a volver a actuar con estas dos mujeres. Pues sí, Sí, fíjate, qué todas las curioso. historias, sí, hay muchas historias sobre el rodaje y todo que luego pueden ocurrir. A ver, no sabemos hasta qué grado es Claro. verdad, o forman parte también un poco de leyendas o de cosas, Que puede o exageraciones que puede también, ser, que puede pero el ser. caso es que ella está magnífica y esa escena Sí, también sí, es, sí. es muy buena. Bueno, lo que os decía, ahora pasando a otro apartado un poco de los contrastes, os voy a comentar. Yo he visto que esta es una película de contrastes, es una película donde vemos por un lado un colorido, voy a poneros varios, un colorido muy grande, colores, Sí. y por otro lado hay negro. El pelotón el ejército de la muerte, todo negro, el vestido de Emma, todo negro. Ese sería un primer contraste, en mi opinión. Otro contraste, la música contra las armas. Johnny Guitar es una persona que primero dispara el revólver y luego está la guitarra. Ella ama la guitarra y no quiere que vuelva a desenfundar la pistola, pero la pistola está ahí, en contraste, ¿verdad? Y luego hay otra vez ese contraste, cuando ella toca el piano y los otros vienen con las armas, se enfrenta otra vez la música con las armas, con lo que es la destrucción. La música es creación Claro. y aquí hay otra digamos, pauta que es otro contraste Claro. prácticamente. Entonces, yo creo que es una película de grandes contrastes que están además bastante marcados. No sé tú, Ángel, ¿lo ves así un poco también esa diferencia? Pero es que la diferencia también está entre el bien y el mal, porque el mal son toda la turba que quieren linchar tanto a Viena como al grupo, y el grupo de los buenos, por decirlo de alguna manera, encabezado por Viena, es de blanco, Vestida de blanco. vestida de blanco, Sí. y la turba es totalmente negra. Además, estratégicamente colocados, que no se han vestido de negro aposta, sino porque estaban volviendo de un entierro. Está muy bien pensado Está porque es muy una bien forma pensado, claro. sin violentar la historia, Exactamente. pero creando ese contraste, ¿no? Esa sensación de negritud, y ella vestida con un vestido blanco que dices, Claro. Dios mío, ¿qué es Claro, ¿Qué es pero ves el bien y el mal. Sí. O sea,
Y hay, totalmente hay enfrentados. otro contraste más que yo quiero apuntar, más que contraste, es una escena que a mí me encanta, es antes de que toque el piano, cuando ya se ha puesto el vestido blanco y está iluminando esa lámpara enorme, Sí. va encendiendo, va dando luz y la sube a las alturas. Sí. ¿Qué pasa luego con esa lámpara en la destrucción? Ella coge Emma Sí. y dispara esa lámpara, es la que hace arder todo. Claro. Antes había sido la que había dado luz, la que había iluminado, Sí. y es la que destroza todo y cuando ya está abajo otra vez. Claro. Es una destrucción, es una lámpara rarísima, yo no había visto eso nunca, ¿no? Que luego la subas, no la había visto, es muy original esa escena también con el vestido. Bueno, lo enseñan, pero era muy habitual. Sí, pero yo en las películas sí no recuerdo, y es otra escena que parece sacada de un cuento gótico, es una Sí. escena también de... Y luego la destrucción, cómo arde Claro. parece una iglesia Me ardiendo, parece recordó algo sagrado. muchísimo a la película de Rebeca. Sí, Cuando es vi verdad. la escena de la mujer cuando ya salió y la casa detrás ardiendo, me recordó un montón Sí. a aquella escena. ¿Habéis visto algún otro contraste? ¿Os parece que lo que os digo es sensato? Quiero decir, Sí, esa lucha entre la música y las armas, totalmente. ¿verdad? Sí, porque Johnny Guitar deja las armas justamente porque quiere enterrar su pasado. Mm. Lo que tú dices, la destrucción que traen las armas con la creación de la música. Que la música siempre te da alegría, te puede traer un poco de tristeza, melancolía, pero creas con la música. En cambio con las armas Me parece muy interesante. Y luego hay un color que yo veo completamente llevado, digamos, a su máxima expresión y casi siempre presente en todo momento, que es el amarillo. Sí. Hay un amarillo ultra fuerte en casi todos los... En las ruedas de un carromato, Las ruedas. en los letreros primero del principio, la rueda del carromato, luego la blusa que lleva La el blusa. chico joven, que luego ella se la pone. Claro. Es que si nos vamos fijando hay mucho color amarillo. La ropa que usa al final es del chico. Sí, es del chico, Es por del eso, chico. pero sale otra vez en amarillo. Claro. O sea, el amarillo tiene una presencia enorme y súper marcada, es impresionante cómo La lámpara. cómo se ve. La Sí, lámpara es sí, totalmente cómo amarilla. se ve ese amarillo chillón, que Claro. lo que el amarillo es la envidia y los celos. Claro. Está siempre ahí, también era la compañía que hacía, sí, es muy interesante. Yo también creo que también lo que es el logo de la productora, Sí. que es Republic, es también amarillo, ese amarillo ese muy fuerte. También podía ser un poco por darle Claro. esa marca un poco más personal, pero es verdad que a mí me llama mucho la atención ese amarillo. Esa blusa que Sí. era el chico con la que sale ella al final también es muy extraña, es que realmente es una película rara, ¿verdad? Es muy curiosa, a mí me gusta mucho la película. Yo creo de una de las películas que tratan una de las facetas del ser humano, ya sea hombre y mujer, que son los celos. Sí, Y los celos se tratan de de maneras muy diversas en las películas, pero es que aquí está muy acentuada, está muy marcada en cada momento, y además de las dos protagonistas, sobre todo de Emma, pero porque ella se ha creado los motivos, porque hay los escritos que me enseñaste de Julián Marías, por ejemplo, hablan Sí. de los celos, pero de una manera muy psicológica, muy diferente, porque los celos ha sido tratado por tantos filósofos que ninguno se pone de acuerdo en saber qué es exactamente los celos, porque para algunos filósofos los celos son una manera de poder salir adelante como ser humano, porque eso les ayuda a ser mejores cada día, porque esos celos les invitan a mejorar de alguna manera, porque claro, es que los celos son un sentimiento tan de competitividad de también, ¿no? Algo competitividad, así. claro, de envidia. Es que los celos abarcan tantas cosas y depende de la persona, porque la persona puede tener más o menos celos y se puede manifestar de maneras tan diferentes. Sí, Y aquí se ve el odio que tenía Emma por los celos que tenía. sí, yo de todas maneras insisto que aunque me parezca una película que lo mueve es verdad son los celos, a mí me parece fundamentalmente, bajo mi punto de vista, que la película es una balada de amor de una mujer hacia un hombre. Es así yo como la resumiría. Es una balada y con escenas, como estampas, como cuadros. La escena del piano, volvemos a ella. Nunca se mezcla la turba oscura que llega, sino que hay un plano de ella y luego vuelve. Y se ve toda esa gente reunida. Ella va a contar 23 o 24 personas que había ahí, todos de negro, todos iguales. Y luego cómo van caminando, cuando ella camina todos a la vez. Algo
un poco artificioso, porque eso no ocurre, por eso digo que son escenas un poco irreales, parece como que estás teniendo una pesadilla, eso les dan las pesadillas, ¿no? Y todas esas escenas casi son como ensoñaciones que nos dejan unas sensaciones tremendas. Ese fuego exageradísimo de cómo arde todo, es de una película de terror pura, eso es terror, o Rebeca, que es una película casi de miedo, lo que decía Margarit, por eso es una película de sensaciones, más que de contar una historia. Esta película tú la cuentas, que es de celos, y vale, está bien, pero lo que transmite en todo momento con esas imágenes, con esos contrastes, con esa fotografía, incluso con esos diálogos, son muchas sensaciones, ¿verdad? Yo creo que el eje principal es la sensación de ella y de cómo ese amor, un amor full le llaman, un poco amor loco, enloquecido de una y de otra, pero como ese amor, ella es el eje de su vida, que hasta luego le llama por esos 5 años. ¿Para qué le llama usted? Pues le llama porque es que realmente cuando le dice lo del diálogo, que ella se hace la dura, como sí, te voy a decir lo que es mentira. Mintiendo, pero me estás Claro, diciendo es que verdad. hay un momento en que él dice, se acabó, vamos a olvidarlo todo, y sale ahí y la dice, aquí estamos casándonos, y ella, has vuelto, le coge, o sea, ella está también un poco, no chiflada, ¿no? Pero podemos decir que es una está como historia... enajenada en ese Está, momento, claro, como sí, que sí. de repente sale del Sí. el papel que se había montado esos 5 años Sí. y hay algo que él le dice, que él le transmite, que le hace salir por completo Sí. y ser ella de verdad, porque yo creo que realmente cuando podemos ver a la verdadera Viena es en la segunda parte de la historia, más Sí. cuando quieren echarla y ella Sí, dice sí. que se va a quedar allí a luchar, que ella no va a matar a nadie porque está totalmente en contra de las armas, de la violencia, que le dice a él que es un asesino, en plan, Sí, y cuando sí. él al final cuando utiliza las armas es para intentar defenderla y ella no quiere muertes ni siquiera en ese caso. Y yo creo que todo lo que vemos de ella al principio es mucho más un papel que se ha sentido obligada a interpretar para Un cascarón de mantenerse rudeza, en sí, pie pues si no, y además, para eso es en ese para mundo no- tan duro, encima una mujer que no tiene Es que- y que tenía que salir ella sola porque además no iba a amar a nadie, si no se casaba, era muy difícil en medio del oeste, que aquello era la ley Sí. del oeste. Entonces se forma ese papel, pero claro, ella sigue con eso, por eso luego tiene esa doble faceta de esa intensidad. Es una mujer de una intensidad enorme en cuanto el afecto, en cuanto a es que es muy buena. Claro. Pero realmente esas cosas son... Odia los disparos, lo único que al final tiene que volver un poco a ese papel porque peligra su vida con la otra. De hecho, Claro. también es una película profética, si nos damos cuenta. Le dice Emma a Viena, casi al principio de la película, que sepas que algún día te mataré. Dice, sí, sé que lo harás si no te mato yo antes. Claro. Y luego le dice a ella, Viena, al danzarín, le dice, vamos a enterrarte al final. Le dice, todavía espero... Son varias cosas que además el otro muere y la otra muere porque la mata. O sea, son cosas que nos avanza la Sí, película. la va- Sí, nos lo dice ya que va Claro. más o menos lo que va a pasar. Sí, otra cosa de Viena es que desde el inicio se ve como bien decían, se puso la armadura para salir adelante desde que se alejó de Johnny. Ujú. Se pone la armadura, transcurre el tiempo y a medida que va pasando la película, a medida que van surgiendo las situaciones que van viviendo, esa armadura se va quedando floja, se va deshaciendo de esa armadura, de esa personalidad dura, y en la escena final se abraza a Johnny habiendo tirado toda esa armadura. ¿Por qué? Porque si comparas a la Viena del final con la Viena del inicio, a pesar de haber matado a Emma, la Viena del inicio no hubiese aceptado la ayuda de un hombre, Sí, aunque fuese efectivamente. Johnny. En cambio, al final se abraza a él aceptando su ayuda, porque Johnny va detrás de ella. Cuando le ayuda en el momento de la horca, le dice, ¿por qué has vuelto? No tenías que volver. Entonces, ella ya sabe Muy buen que detalle, tiene está comprometido él con ella. Sí, Porque ya. es lo que le ha dicho en un rato, cuando en la escena del beso, le dice que él se va a quedar con ella. Y punto. Sí, la verdad es que bueno, hay otra escena en el puente, un puente que es una escena que parece un cuadro también, es que son varias escenas donde hablan, donde le dice precisamente lo que comentabas, de no eres más que un asesino pistolero, ¿sabes? Que creía que habías cambiado. Sí. Es otra escena para remarcar, porque hay otro punto que parece que se va a romper todo. Sí. Luego vuelve a unirse, porque es otra escena complicada, ¿no? de su relación. ¿Ves? Pero es que ella juega un poco con esa doble personalidad de Johnny, porque le dice,
quieres participar porque yo necesito un pistolero. Ella necesitaba a alguien que defienda sus intereses, Claro. porque sabía que era una persona que podía matar sin ningún problema y que era el mejor, por lo que nos dan a entender. Pero cuando pasa ese pequeño instante de considerarle un asesino a sueldo, porque era lo que estaba buscando en realidad, y se ven nuevamente como pareja, prefiere al guitarrista antes que al asesino. ¿Qué ibas a decir? Que ahora no sé, o sea, justo también me ha vuelto otra vez la idea por algo que ha dicho y ahora ya se me ha ido, pero hay un momento antes que has dicho, yo la película la definiría casi más como una historia de amor, ¿no? Y yo no sé si es porque después de haber visto varias películas, las historias de amor están más integradas en muchos films de todo tipo, no solo del oeste, de todo tipo de películas y de aquellas de la época, hay muchas películas amorosas y románticas, pero no sé si tanto con ese sentimiento de celos que estaba hablando antes Ángel. Entonces, si a mí me preguntaran, yo, o sea, desde la visión que a lo mejor he percibido de la película, si a mí me preguntaran cuál es la base de la película, no diría la historia de amor, porque aunque esa historia de amor además ha sido entre los protagonistas de la película, en este caso me ha parecido con mucho más fuerte, mucha más intensidad, ese aspecto secundario tal vez, que para mí ya te digo que no, o sea, no lo hubiera percibido como secundario, de esa rabia, esos celos y ese cómo toda la película, o sea, la historia de... me parece como al revés, la historia de amor es casi el papel secundario, o sea, el relato secundario que nos van contando a la vez que lo que mueve toda la película, que es esos celos de ahora me quedo aquí, me voy, te echo, te mato, te persigo, o sea, es verdad que me llamó muchísimo la atención, tampoco he visto un montón de películas, pero el que decidieran hacerlo desde esa perspectiva de cómo la mujer vivió esa no relación realmente y de la fuerza que tiene esa idea. Sí, yo creo que o sea, yo cuando digo que es una balada de amor, que ni siquiera es una película para mí es una canción, esta película, claro, es una balada de amor de labios de ella. Yo lo digo por el tono en el que está filmada la película. Evidentemente lo que lo mueve, el tema central, podríamos decir que son los celos. Pero si miramos un poco más allá de cómo está narrado, cómo está contado, desde el punto de vista incluso, porque incluso que suprimamos esos celos, la historia de amor entre ellos va a estar. Claro. Sí. Y es al final lo que realmente más nos transmite, más que incluso los propios celos, nos transmite ese reencuentro de dos personas además que están un poco aisladas de la sociedad, ¿verdad? Como que siempre los personajes de Nicolas Ray, de cómo vuelven, de su intimidad, nos están hablando de su intimidad y de su relación con mucha fuerza y en un tono, en mi opinión, que es absolutamente lírico, ¿no? Tiene la parte de aventura, que también es importante, tiene los disparos, tiene hasta peleas, tiene cabalgadas a caballo, ¿no? Tiene todos esos elementos, pero el temple de esta película realmente es extraño porque hay una poesía en ella, ¿verdad?, que va recorriendo toda la película, que está como por debajo. Se puede ver como una película de aventuras, yo de pequeño esto lo veo, Claro. me dices, bueno, está bien, tal, esta, la otra, los celos, pero luego lo ves ya de mayor y ves como unos sentimientos muy maduros de todos los personajes y una digamos, madurez en lo que expresa una profundidad de sentimientos muy compleja de ella, de los cambios, de lo que siente, los rostros de Johnny Guitar, de Styles Hayden, cómo responde, cómo se queda callado, cómo parece que siempre está conteniéndose, eso es, y que quiere estar junto a ella, aunque no acaba de estar convencida, además tiene celos, Claro. y todo lo que han pasado, cómo ha ido evolucionando, te lo va dando como a poco, y ella, esos rostros que pone, esos rostros que gira, es como realmente es una canción poética, es la canción, yo creo que resume la película perfectamente, incluso la adorna. Es que sin esa canción yo creo que no hubiese película. No había película. Claro, yo creo que es de hecho cuando acaba la película empieza a sonar eso y es cuando, en el final, cuando se abrazan
Y es cuando todo cobra sentido, Claro. realmente, es ese sentido, ¿verdad? Es que es una historia de amor desde el principio hasta el final, porque ella llama a Johnny. Y de ahí en adelante, esa historia, por muchos factores que tengan alrededor, que van Sí. girando en torno a ellos, la turba, Keith, Emma y el grupo, Sí. o sea, todos están girando a su alrededor, pero en realidad la película es una historia de amor. Claro, es un Porque reencuentro. Es un reencuentro. Un encuentro de amor al cabo de tiempo, de una Claro. madurez además de personas que ya no son de No son 20 las años mismas, ni de 30, claro. o sea, son ya personas bastante maduras, ella estaba Claro. casi con 50 años. Claro. No es que aparezca un tipín ahí que se enamora, Exactamente. no es ya una Claro. cosa distinta. Y ella le llama porque le sigue echando de menos, Claro. aunque lo intenta negárselo, lo niegue, y Claro. el otro pues va un poco a la expectativa, parece, Claro. aunque también parece que le echaba de menos, que la buscaba. Si se ha vuelto y se ha hecho caso a su llamado es porque realmente le interesaba volver. Además, lo dejan claro en el momento en que se están reclamando ambos cosas, cuando él le dice, cuando volví ya no estabas. Mm, Y ella dice, te esperé mucho tiempo. Sí, Entonces, ambos tenían pues eso ¿Por qué has sin tardado concluir, tanto? ¿Por qué has tardado tanto? Sí. Entonces es una historia de amor que con el tiempo no se han olvidado, ninguno de los dos, estaban aún enamorados. Factores que a él le han impedido volver por voluntad propia o ajena, pero luego volvió, Mm. es lo que nos dice. Y ella ya no estaba cuando él volvió, pero todavía estaban enamorados ambos. mm. Y este reencuentro ha sido eso. Ha pasado todo lo que ha pasado a su alrededor, pero es un reencuentro de amor, es una Sí, historia de amor. Aunque, total. insisto, la razón de la película, digamos, que la hace avanzar son los celos. Eso sí, Sí, porque la claro. película sin esos celos no avanzaría de la misma manera. Claro. Se quedaría en un drama más simple, quizás, Claro. en un drama, algo más sencillo, pero está muy bien Incluso entremezclado. Johnny está celoso del danzarín Sí, porque claro. le reclama. Le Y dice- el danzarín de Johnny, están todos celosos de todo el mundo ahí. Claro. Sí, sí. A mí me hizo, o sea, me hizo gracia la idea, ¿no? De cómo se nota los papeles y los niveles en los que está cada personaje, ¿no? De la banda, por ejemplo, que habíamos hablado antes, y cómo cuando llegan al final del todo de la película y se están cambiando, el danzarín está celoso porque has venido con él, ¿qué pasa? Que yo voy a decirle qué tal, y cuando aparece el otro, que le dice, ¿qué tienes que decirme? Y ya la Viena le dice, bueno, a ver qué le vas a decir a, ¿cómo era? Johnny Logan. Johnny Logan. Y dice, hombre, que es Johnny Logan, y ya no tiene nada que decirle, ya le da la Claro. mano, todo. Y digo, jolín, cómo o sea, se nota ahí ese vaivén de los personajes Claro. en función de cómo se relacionan. Es que están muy bien ilustrados, además, con 4 toques, están todos los personajes caracterizados. Y luego, Caracterizados, eso. sí, y luego, esto lo comentaba Julián María, es que bien está puesto también el carácter de cada uno con el soporte físico, lo que bien que le corresponde a cada actor, Exactamente. lo que te hace, lo que transmite, ella con su rigidez, ¿no? Pero con esa sensibilidad. Está Lee Hayden como una persona un poco misteriosa, ya más mayor, pero como tú dices, muy contenido, pero todavía como con algo, Sí. y con ese porte alto, ¿verdad? También, Además que llama la atención. que puede desde ser el tranquilo, principio. sí. Dancy Kid es que es el típico jefecillo, Sí. Claro. le pega los gestos, todos los movimientos. El chico joven está también muy bien actuando, Sí, es que sí, están sí. todos. El malo este que se pelea con él también actúa muy bien. Además que le pega ese papel de asqueroso, le coges una manía al pobre que Desde no hay el quien inicio. pueda con él, sí, 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 sí. desde el Bueno, inicio pobre, dices, pobre. mira, Sí, bueno, quiero yo decir... le doy una cacheta, no Sí. quiero tomar más y punto. Sí, 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 cuando le hace beber ahí algo. Exactamente. Además, bueno, esa pelea, no lo hemos dicho, pero esa pelea a mí me recuerda a Raíces Profundas. Es una pelea que se desarrolla prácticamente toda afuera. Sí. Los otros siguen hablando y se están peleando. Pero ¿no? como Una cosa normal. Como cosa normal, Y, sí. y además viendo dice, afuera. Sí, sí. Dice, no vas a hacer nada, y dice, todavía no. Y yo en ese momento tenía esperanza de ver cuándo iba a parar, Claro. hasta que me di cuenta que no se iba a parar, que aquello iba a ocurrir. Claro, y, ya, y ya. como si nada, como... Ella le debió ver salir de 8.000 cosas que está más que todos estos pobres, Claro. ¿sabes? Y entonces dice, Es "Buah, que yo ¿para creo- qué voy a...? Yo creo que hubo una época, antiguamente, que las peleas eran lo más normal. Sí, era bastante habitual. Era lo más Pero normal. curiosamente aquí, hoy un día hubiesen hecho una pelea y ¡guau! Con 8.000 cosas, Sí. y aquí es que está en Raíces Profundas también una pelea que está rodada en un interior y sin embargo es terrible porque se oye por las ventanas los ruidos. Y aquí al esquivarla, rompiendo, realmente sí, claro. nosotros todavía pensamos que Johnny Guitar es un pobre pringado, Sí. una persona, dice, este lo van a dar una paliza, Claro. este lo van a machacar, ¿sabes? Entonces Claro. la pelea realmente
no sabemos, es como ahí cuando descubre el misterio, cuando entra el otro medio atontado, le pega una patada cuando ya empezamos a sospechar. Claro. ¿Verdad? Está bien hecho, no nos ilustra sus características, Es que no cuando pone entra- énfasis. Claro, cuando entra el primero tú dices, ya le han dado. Y lo inocente que es también cuando... Porque claro, al final de la película, cuando se van a dar la mano, que le dice no le daría la mano a un tirador zurdo, sí. porque al final... Y ahí como ya sabes cuál es realmente su persona, lo entiendes, pero al principio de la película parece él todo inocente, que dices, es verdad que tú no tienes ni idea de que es un pistolero y estás en medio de toda esta gente armada, vacilándoles, que no sabes qué te van a se está hacer, riendo de dices ella. que vamos fuera a pegarnos y el otro deja las armas porque se los dicen los de su propio grupo Sí. y le quitan el cuchillo El porque el cuchillo, otro... Y porque tú, saben de él, inocente de saben de ti, él, claro, es como que, o sea, Sí. que él al principio parece tontito el hombre y luego al final ves que... Claro, que es otra cosa, por eso va emergiendo su figura, está muy bien porque poco a poco Claro. se va desvelando. Johnny, Por eso te Johnny digo Logan. que mantenía un perfil bajo desde Pero, el inicio, sí, ¿no? total. Perfil oculto, Sí, un pero perfil está bajo. muy bien no- hecho en la película, Sí. porque hubiesen hecho una serie hasta que de los personajes y tal, 8000 cosas, y realmente aquí en poco espacio está Sí. muy bien ilustrado. Pues tienes mucho para hablar de cada personaje, el sheriff, Sí, por sí, sí, ejemplo, son el el sheriff, es ayudante, otro, el el banquero, el ayudante del banco. Están muy bien O sea, todos. cada uno de ellos tiene un papel espectacular, son secundarios y muchos de ellos un poco de relleno, pero están muy bien hechos. No lo hemos comentado, pero la banda sonora, la música, aunque hemos insistido en la música de la cantante Peggy Lee, que por cierto fue elogiadísima por cantantes como Frank Sinatra y considerada la maestra de Bob Dylan, de Madonna y de otros, o sea, fue Es que superventa, tiene es una una voz voz preciosa. impresionante, sí, A mí me encanta la voz de esta Sí, mujer, era sí. contralto, era con un Sí, tono sí. de mujer más grave, pero con mucha fluctuación de modulaciones Sí. y demás. Y la banda sonora la hace Victor Young. Victor Young fue el de Scaramouche, Ah. de Raíces Profundas, y otra Ah, qué película que os bueno. va a sonar mucho, que es Cartas a mi amada. Ah, Una banda sonora también maravillosa. Sí, sí, Entonces, sí. claro, esta película incluso algunos hablaban de ópera, porque es verdad que la música como va sonando, la disonancia en el piano Sí. cuando Claro. ya todo se enfada, o sea, se puede interpretar como idea como una canción prácticamente. Claro. Los colores, todos son una serie de matices. Muy Está armonioso. muy armonioso y, Claro. y Que casi... hablan también, es como otro lenguaje que acompaña Eso las es, palabras. casi es eso, la música ha querido interpretar la partitura y ha hecho a partir de ahí la imagen y ahí la historia, pero primero como si fuese derivada de la música, no al revés, no ha puesto música a las imágenes, sino que de la música parece que ha derivado esas escenas de ensueño, casi góticas, de esos contrastes, de esos sitios tan extraños. Hombre, yo creo que está tan bien hecha porque como la canción de Vivaldi, de las 4 estaciones. Tú escuchas y cuando empieza, ¿te acuerdas del vídeo? No sé si te envié un vídeo donde... Sí, me contaste, sí. Entonces, si tú identificas cada estación del año, ves en primavera los perros de casa, los disparos, ves en invierno cómo la gente resbala, te imaginas, te haces una película con la música. Sí. ¿Te pasa lo mismo en esta Sí, película? Sí, lo que pasa es que no Puedes lo... tener imágenes solamente con la música. Sí, lo que pasa es que eso lo hace Nicolas Ray, pero además dándole una entereza narrativa perfecta. Además, a mí la película no se me hizo pesada en ningún momento, creo que tiene una Pues bastante yo- ágil, En ¿verdad? estas 2 semanas me lo he visto 3 veces. Fíjate. Qué Eso que es bueno. una película, para mí es una película Claro. difícil, es una película que por los recovecos que tiene, una película atípica, no es lo Pero es que típico tienes de que, él, es no una- puedes perder detalle ni No, en las aquí hay que- expresiones, ni en los diálogos, ni Totalmente. nada, porque está siempre... Es muy íntima, además Es muy está aquí íntima, Nicolas sí. Ray, que es un director muy atormentado, ¿verdad? Que estuvo, se dio al alcohol, se dio a la vida, casi un cine de autor implementado en Hollywood, en los grandes estudios de Hollywood, un cine muy personal, que puede ser casi experimental a veces, Claro. pero hecho para el gran público. De hecho, tuvo buena aceptación la película y bueno, Sí, luego correcto. posteriormente ha tenido una enorme... Claro. Esto fue adaptado de una novela, ¿no? Sí, justo, se nos ha olvidado comentar, una novela que es más ágil, es una novela no tan buena, una novela de poca consideración, pero interesante, de la que sacó Nicolas Ray otra vez, otra Pero historia Nicolas Ray maravillosa. compró los Sí, derechos eso de es. la novela, Sí, ¿no? Joan Crawford le había gustado mucho, al parecer. Pues Joan Crawford era la Joan que- Crawford creo que es. la Y que compró eso los es, derechos, la ¿no? novela Sí. le había interesado, Claro. y bueno, pues le fue adaptado el guión y tal, Exacto. un poco parecido a
la que vimos, siempre se me olvida el nombre, In a Lonely Place, era un lugar solitario, que también está sacado de También está de una novela. una novela buena, muy buena también, pero hecha obra maestra prácticamente del cine. Aquí pues otra vez tenemos... Y Nicolas Rey. Nicolas Rey, por eso. En Pues, ambas. ese Nicolas Rey tiene, Sí. pues nos faltaría por ver Los amantes de la noche, una de mis películas también favoritas, La casa en la sombra, que tú también la has visto, Esa película otra me maravilla. Tiene alguna más que... Mira, se me ha... Sí, es que son un películas, escalofrío. todas son llenas de romanticismo y muy barrocas, también tiene pues eso, otra que a mí me encanta, llamada Cualquier puerta, muy buena, y bueno, una obra maestra para mí, Chicago años 30, es una película un poco ya el tema de gángsters, con Robert Taylor, una película para mí de los 3 mejores de gángsters que se han hecho nunca, una película increíble, con un colorido. ¿De la época de la ley seca? No me acuerdo, sí, creo que sí, esta es un posterior a estas, de los años 50 y tantos, Sí. pero está ambientada en los años 30, eso es. Claro. Es buenísima también esa película, ya un poco cambia la temática, pero tiene varias obras maestras, no hizo muchas películas, luego hizo la de Rey de Reyes y algunas superproducciones de gran éxito, pero ya son más comerciales y tienen menos personalidad. Claro. Estas películas sí que tienen mucha huella, aquí ves que está poniendo mucho de su parte, puede gustar más o menos, pero es verdad que pone Es que tú mucho. puedes identificar sus películas con los inicios y los finales. Sí, sí. Esas relaciones tan complejas además no las se ven demasiado en el cine, ¿verdad? Y sobre todo rodadas de esa manera, tan atípica. Sí, porque una de las escenas también es cuando entran al sótano del local y se está cambiando. Esa escena es también mina. extrañísima. Es muy rara. Sí, es que son raras, es que es una película Es extraña. como hay una mina perdida, pero Sí, y van por todo ahí, el mundo sabe exactamente. que está aquí, van... Es rara, Sí. Y luego la fuente, la cascada donde La se cascada. meten ahí, ¿verdad? Que Inmensa. parece como el acceso a otro mundo. Es Y que- como el caballo, o sea, Es muy me original resultó, también, de sí, repente sale el el cómo caballo. lo encuentran, porque el caballo siente que está en su zona y de repente va, y Sí, se les ilumina la cara a todos. Sí. Eso me recordó a un amigo que tenía allí en Bolivia. Decía el hombre que cuando salía a beber prefería ir en caballo y no en buey, porque allí suelen usar los bueyes como los caballos. sí. Porque decía que el caballo sabe volver a casa aunque él esté Claro, qué bueno. Y me recordó eso cuando vi al caballo que volvía a Que casa. volvió. Fíjate. Yo no me había percatado de que era el caballo del chico este hasta Claro. que vi que tomaba el camino para allá y digo, jolín, qué bueno esto. Me Bueno, resultó ya- súper... Sí, ¿verdad? Tiene puntos muy originales Original. y la verdad es que son muy extraños, como digo, y exóticos y atípicos de western. Lo que pasa es que, bueno, también habría que decir western atípico, a mí no se me ocurre más que western atípico, porque La diligencia es un western atípico, Raíces profundas, Incidente en Osbo es un western atípico, tú recuerdo que lo viste, era que al final leía una carta de uno que iban a ahorcar, un western Sí. rarísimo también, es que hay muchas películas muy raras, pero el western yo creo que no es un cine típico, sino que se usó como marco, Claro. un marco épico, un marco legendario, De- para desarrollar ahí Es que muchas historias. Marcó una época del western. Sí, en marcó Estados una época, Unidos. eso es, Sí, sí. donde había épica, es que ahora ya no la hay, pero era todo irreal, quizá era todo ideal, pero es los mitos que tiene Estados Unidos. Es que tienen, Lo o bueno es sea, trasladarse desde la costa de un sitio, atravesar todo lo que son Claro. Estados Unidos para establecerse en tierras que supuestamente no tenían dueño, que estaban Claro. los nativos, pero esas aventuras que pasan, o sea, Sí, sí. son Y ha legendarias. servido eso de un marco, pues eso, para High Noon, El Sol ante el peligro, Claro. es otro western atípico, por cierto, con una presencia de las mujeres impresionante. Claro. Ahí Katy Jurado y Grace Kelly eran en base prácticamente contra Gary Cooper, pero eran impresionantes. Hay muchísimos westerns atípicos, El árbol del ahorcado, es que a mí me salen 8000 westerns que no son típicos, pero este es el más raro. Quizás esta es una película hemos dado con la más rara, la más extraña, y con actores además que no son tan fáciles como Joseph Cotten, como otros que hemos visto de estas películas, no son tan sencillos, tienen una profundidad, tienen una madurez, tienen un grado de intensidad, ¿verdad? Y otro tempo. Ya por ir acabando, sí, ¿verdad? Vamos ya acabando, os voy a preguntar un poco, como siempre, por vuestra escena favorita y si queréis hacer algún apunte más, o recomendarla a alguien, ¿no? Si quieres empezar tú, Margarita. Yo es que sigo... escena que principalmente te haya gustado, que te haya llamado más la atención.
Es que yo como, o sea, lo venía pensando como normalmente cuando nos reunimos hablamos de esto, pero, o sea, hay varias escenas, la escena, por ejemplo, en la que Tom intenta defenderla y muere en sus brazos, me parece una escena maravillosa de lealtad y de amor también, en cierto modo, por una persona, ¿no? Sí, que siempre sí. exaltamos mucho el amor entre parejas, pero... No sabemos si ese hombre la amaba, también, porque es posible que estuviese enamorado de ella. Eso es hay muchas intrahistorias ahí, que recovecos, que igual que el sheriff de Emma, el compañero del sheriff, también de Emma, él le obedece porque yo creo que está fascinado por ella y la quiere, y la sigue ahí. O sea, yo creo que hay un entramado que la película no desvela, pero es muy interesante, sí. Pues no sé, yo en esa, o sea, en esa escena y en esa... cuando él le dice, tú hubieras hecho lo mismo por mí, y él... a mí no me transmitió ni siquiera la curiosidad o el pensamiento de si podría ser un amor, Sí, no sabemos. digamos, o sea, a mí me transmitió sobre todo, pues eso que te digo, esa persona que estoy a tu lado, ¿no? Por encima de todo y lo hago por ti, igual que lo harías tú por mí, pero más como... eso, como una lealtad, Sí, como un sí, sí. estado aquí En y la ahora película, no te desde dejo luego, sola. sí, queda así. Lo que pasa es que uno es posible que pudiera, o sea, podría ser. Sí, por poder, ¿Sabes? pues Podría- ni siquiera podría me lo ser había porque, planteado. claro, Es no, que no te me da, había... te da lugar a duda en el inicio de la película cuando dice saca el farolillo y el otro entra y dice si parece un hombre, no sé qué, protestando. Pero estoy feliz de la Pero, sí, pero es que Tom dice nunca me habían mandado tanto y nunca lo había aceptado tan de buen grado. Sí, siempre eso. Pues mira que Pero no, sí, o sea, pero no me bueno. lo había planteado, no había visto Sí. yo había visto como esa relación. Sí, más de De amistad. una Yo creo que manera ella le veía diferente, más sí. a él así, pero él no lo sabemos. Pero podría Podría ser, ser. porque lo que digo es que deja abierto muchos Claro. recovecos entre ellos. Claro. Entre todos los personajes secundarios, que se podría hacer una película Solamente de cada secundarios. uno con la misma historia Claro. y su final, Desde ¿no? su Terminando, punto de vista, claro, desde su punto de claro. vista sería súper interesante. Claro. Pero que eso haga simplemente una historia como crear un mundo particular, Claro. que eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Muy bien hecho, me parece a mí. Es que los personajes están muy bien interpretados. Muy construidos y muy Sí. interpretados, ¿no? Muy bien Esas interpretados, están muy sí. bien. ¿Y esa escena, te quedas entonces con esa escena o quieres otra? Solo una, O sea, no vale más porque no, nos pisa esa es la nuestra. no, pero yo, o sea, es la que os he dicho antes, yo, o sea, si la pienso... del piano. La del piano, es Vale. que podría quitar, incluso es lo que dices de la música ha hecho salir las imágenes y lo que es la obra en sí, podría quitar incluso las palabras de lo que sucede en ese momento y quedarme solamente con la imagen, la música y los rostros Sí. filmados. No sé, me parece una escena... Muy bien. ¿Tu Ángel? Yo creo que te voy a robar. Sí, ¿verdad? Me vais a Sí, dejar. yo te voy a robar. Porque para mí la escena que más me ha gustado y me ha impactado es con la que has iniciado el coloquio. Sí. Esa es la que más me ha gustado cuando le dicen, miénteme. O sea, me encanta. Yo creo que es el momento en el que marca Johnny sus sentimientos reales hacia Viena. Sí, ¿verdad? Esa es mi escena favorita. Una escena además fantástica por lo que comentabas de la luz, luego Claro. que es en mitad de la noche, es en las 4, creo que Sí, dice, sí, dice, sí. ¿por qué estás aquí? Está ahí con el whisky, Claro. y dice, por sueños, entonces él se siente como momentos sueños, Exactamente. dice bad dreams, luego dice, Sí. dice pesadillas, Pesadillas. y ya dice, maldita sea, ¿sabes? Como, Sí. esto no... Esto no- No es lo que yo esperaba. Sin embargo, se encuentran los dos ahí en mitad de la Exactamente. noche, ¿verdad? Y cuando Sí. ella le dice también, antes, él le dice, ¿a cuántos hombres has olvidado? Dice, tanto como tú mujeres recuerdas. ¿No? Es toda una especie de diálogos de duelo ahí maravilloso. Es ¿no? que se van contando sus penas cada uno. Sí, sí. Y se van recriminando también sus dolores. Porque Sí. se están... Sí, se echan en cara cosas. Exactamente, está ahí se están una- echando en cara muchas cosas. y es una cosa que parece casi de ensueño, esa Sí. escena me parece como un sueño. Sí, sí, por la iluminación, porque Sí. por momentos ves solamente el rostro de ella. Y su atuendo, Y su atuendo, es maravilloso, sí. sí, me parece que el vestuario es una cosa... Para mí es esa escena favorita. Bueno, Te dejo pues... algo, ¿no? Sí, en parte, de hecho mi padre en su reseña que hizo Sí. esa escena pues reconoció que había incluso llorado
de la emoción que despierta esa escena. Es verdad que más la música y todo, tiene una emoción contenida que es una intensidad tremenda. Joder, pues me ha pasado lo mismo. Sí, ¿verdad? Era casi de derramar lágrimas. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a ser convencional, ¿no? Y para poner un poco de alegría, yo me quedo con el final. Porque el final, justo el final, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es feliz. Y es una película bastante horrible, trágica, oscura, de todo. Pero es un final feliz, donde se enamoran. Además, salen de esa gruta, llenos de agua, parece un agua purificadora casi, ¿no? Claro. Y coge ella y se abrazan y se dan un beso. Sí. De verdad que ya ves que ahí va a comenzar de verdad ese amor que tanto han ansiado, que tanto han buscado. Es un final feliz, es un final más convencional, ¿no? Del típico beso final, pero en esta película me parece muy adecuado, porque la historia podría haber sido terrible, un drama espantoso, ¿no? Algo horrible, y sin embargo acaba bien, da cierta esperanza, ¿verdad? Triunfa el amor. Sí, triunfa el amor, y me parece más un final cuando bajan ellos dos juntos y todos paralizados, con la canción de fondo, ahí dice, ya nada importa salvo nosotros. Exacto. Estamos aquí, nos hemos salvado, y lo que importaba después de todo esto era nuestro amor. Claro. Y ahora es cuando de verdad empieza nuestra historia, de verdad, Empieza la historia. después de todo eso. Me parece, aunque sea más convencional, pero aquí me parece muy buena. Hay muchas escenas, obviamente, pues que luego cuando la he visto más veces me ha ido gustando cada vez más escenas, pero voy a poner esa por llevarnos un poco a la contraria, de algo más convencional. Y más alegre. Eso, y más alegre, que también, también pues, se agradece, ¿verdad? Muy buenas Porque, escenas. así que bueno, pues Sí, porque además los finales felices en muchas de estas películas no suelen ser lo mismo. Nicolás Ray, acuérdate, en un lugar solitario, Exactamente. y otros a veces son duros. Son duros los finales, sí, un poco, y además choca porque ellos dos, bueno, estaban un poco perseguidos por la justicia, era un Claro. pistolero, podían haberlos matado a tiros. Exactamente. O sea, podían haber acabado ahí sus Sí, al días. final no. Sí, así que bueno, me parece que está Muy muy bien, y adecuado, por lo menos sí. te deja un poco de... Sí, de un sabor optimismo. dulce. Eso es. Sobre todo con ese final de la canción cuando entra, que es como el resumen un poco de todo. Es lo que es el decías, resumen el resumen de la película. Sí, totalmente. Así que pues no sé si queréis hacer algún comentario más, si recomendáis esta película, ¿no? ¿Qué opinión así global le diríais a una persona que no ve cine clásico o que... Pues algo- yo, al final, esto va a ser para toda esta gente que nos vaya a acompañar viendo esta pequeña aportación, y quería darle las gracias a La Pimpinela porque me ha parecido de verdad una película muy buena, muy distinta a otras películas que he visto. De hecho, bueno, yo te lo comenté, estaba cansada y me enganchó tanto, me gustó tanto, como tú dices, no podías perderte ni un detalle, una mirada, un comentario, que estuve toda la película como totalmente metida ahí, o sea, la disfruté muchísimo. Me ha encantado estar aquí como siempre, porque cuando comentáis cosas me hacéis darme cuenta de detalles que yo no había percibido, me apetece volver a verla después de haber tenido toda esta conversación para fijarme en otras cosas, y invito a la gente que haya visto el vídeo hasta el final, si no habéis visto la película antes de ver este vídeo, la veáis encarecidamente porque creo que es una maravilla. Y si la habéis visto y os planteáis volver a verla, hacedlo. Yo espero que volver a verla prontito porque me ha parecido, la verdad, que genial. ¿Tú, Ángel, alguna cosa que quieras apuntar? ¿Alguna cosa que Pues, quieras nada, decir? muchísimas gracias por aguantarnos, que nos extendemos a veces, sí, casi siempre, pero porque tenemos tantas cosas que decir, siempre nos salen ideas, nos salen anécdotas, cosas personales muchas veces. Agradecerles que estén aquí y invitarles, como bien decía Margaret, a ver la película, que es una maravilla. Cada uno que saque sus propias conclusiones, que tengan en cuenta que nosotros vemos pues, la película y opinamos sobre ella según nos parece y según vemos nuestra propia visión particular. Invitados estáis. Muy bien. Y también invitaría a la gente, después de verlo, a que puedan dejar sus comentarios, sus impresiones y sus aportaciones, porque al final aquí somos 3 personas y hablando nos enriquecemos, yo creo, mutuamente, pero lo mismo hay gente por ahí detrás de la pantalla que también tiene cosas muy interesantes que poder aportar.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor presentar esta película. Es una película admirada por un pensador tan grande como Julián Marías, que realmente la define como es una obra maestra. Es una película que mi propio padre admiraba muchísimo. Yo siempre le oía hablar de esta película. Yo de pequeño, cuando la vi, pues no le hice mucho caso. No me parece una película que con 20 años me hubiese gustado, la verdad, no la recuerdo más que un poco de acción y tal. Pero es una película que posteriormente vi, me pareció impresionante, y ahora que la he visto todavía, más impresionante. Él dejó escrito que se emocionó, dejó escrito que era una de sus películas favoritas, junto a otras muchas, que recordaba la canción, le encantaba, le emocionaba, y recordaba esta melodía cantada por un chico cuando él era joven, de niño, por un chico que cantaba, un chico inglés además, que cantaba esta melodía, esta canción, y yo oía a mi propio padre también cantar esta canción de Johnny Guitar, que parece pues que se va de generación en generación, va pasando esta canción espléndida, con muchísimo sentimiento, una canción que evoca pues quizás lo que sentía Viena en esos 5 años de soledad y de estar fuerte, de desasosiego, ese vacío, y sin embargo esa ternura escondida que necesitaba de amor y de cariño para que su vida fuera completa, para ser quien realmente era, ¿no? El papel que estaba interpretando prácticamente. Entonces para mí ha sido un auténtico honor. Muchas gracias por vuestros aportes. La Pimpinela Escarlata fue un héroe que en la Revolución Francesa salvaba a los que estaban condenados a la guillotina, de la muerte, obviamente. Pues nosotros, desde aquí humildemente, intentamos salvar a algunas personas que estén un poco perdidas de un cierto fracaso a nivel social, intentando revalorizar obras maestras del cine, de la literatura, que tienen unos valores muy especiales y que intentamos revalorizar y hacer llegar a la gente hoy. Es una manera de también intentar salvar a algunas personas. Quizá en estas películas se encuentren muchas respuestas, quizá en este cine, en esta literatura, se alcanzó un nivel de perfección, de cotas de arte, de sentimiento, de conocer la profundidad del ser humano, que hoy nos iban a ayudar tremendamente en una época tan desorientada y con tantos problemas mentales y personales y de todo tipo. Os invito a ver esta película, os invito a contemplar el cine clásico. Vamos a quitar el clásico, vamos a hablar de cine, de una época, no porque parece que el clásico parece que es algo viejo, pasado, insisto, para mí no, esto es cine, es el mejor cine para mí que existe, que es más difícil a lo mejor de ver, pero hay que hacer un esfuerzo, como todo requiere cierto esfuerzo, cierta atención, pero la recompensa va a ser muy muy grande. Muchas gracias, os emplazo para la siguiente ponencia que haremos de cine, de literatura, y muchas gracias por vernos. Muchas gracias a vosotros especialmente por acompañarme y por este programa tan especial que quería dedicar a la memoria de mi querido padre. Muchas gracias a todos. Maybe you're cold